Bien, mis hermanos, pues llevamos ya varias semanas con este tema tan extraordinario, la luz del mundo, la sal de la tierra, aquellas personas que Dios ha elegido para representarle, para mostrar el camino a seguir, para mostrar una conducta, una forma de vida ejemplar, para hacer la luz entre la sociedad, para evitar la descomposición social. Son personas que tienen ciertas características y que por esas características se van a destacar con su ejemplo en el mundo. Y hasta ahora hemos mencionado 6 de las características. Personas humildes de corazón. Bíblicamente, en la Nueva Versión Internacional dice los pobres en espíritu, los humildes. Número 2, los arrepentidos o afligidos, quienes tienen un sentido de dolor compartido con quienes sufren también. 3, los mansos o apacibles. 4, los que tienen hambre y sed de justicia. 5, los misericordiosos. Y número 6, compartíamos precisamente la semana pasada los de corazón limpio. ¿Sí? Hasta ahora eso es lo que hemos compartido y nos hemos esforzado en las reuniones pasadas, que también quedaron grabadas, por esclarecer en su contexto bíblicamente lo que Cristo quiso decir con las características que estas personas suelen tener. Y estamos hablando de su pueblo, su iglesia, las personas que forman parte de su pueblo y de su iglesia y que son enviados como embajadores a representar a Dios en el mundo. Hoy estaremos hablando de la séptima característica que la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 9, los pacificadores. A quienes por primera vez escuchan esta conferencia, si no han escuchado las demás, les recomendamos que busquen las demás conferencias que están grabadas y que están ahí a su disposición también en las redes sociales. Bienaventurados, cuán felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso significa, queridos amigos, los que se esfuerzan por la paz, los pacificadores. Un pacificador, bien traducido tanto en la Reina Valera como en la Nueva Versión Internacional, simplemente es una persona que contribuye al restablecimiento de la paz. Pero bíblicamente en su contexto vemos que son personas que imitan a Dios. Vamos, Dios es un Dios de paz, lo enseña la Biblia a lo largo pues, de toda la conducta de Dios. O sea, Dios se ha conducido como un Dios de paz siempre. Y ahorita voy a hacer una aclaración de eventos bíblicos donde Dios realiza acciones o da instrucciones muy específicas que no necesariamente parecen de un Dios de paz, y voy a explicar las razones de eso. Sin embargo, sí veremos también y demostraré que Dios sí es un Dios que promueve constante y permanentemente la paz. Él es Dios de paz. Y podemos encontrar en múltiples versículos de la Biblia, Romanos 15:33, Primera de Corintios 14:33, Hebreos 13:20, solo por poner algunos ejemplos, muy específicos estos, pero hay muchos otros eventos donde no aparece la palabra paz, pero vemos que Dios es un Dios de paz, que el Dios que creó el universo, el Dios que es infinitamente grande, majestuosamente poderoso, el que habita en la luz y además el que habita en la eternidad, Él es un Dios de paz, que ama la paz y que promueve la paz. Y sus hijos no podrían representarle sin hacer lo mismo, no eficazmente. Y esto lo quiero decir, hermanos, porque es importante aclarar que hay religiones o dogmas eh, históricamente pues muy conocidos, incluso actuales, que enseñan algún tipo de guerra, incluso violencia como parte de su dogma o de sus creencias en el nombre del Dios en el que ellos creen, ¿sí? En la actualidad.
incluso después del pacto, del nuevo pacto que Dios ha celebrado con quienes creen en Él a través de Cristo. Y hay una diferencia en el antes y después de Cristo. También de eso voy a hablar. Pero hay personas que aún en la época después de Cristo están promoviendo que aparentemente su Dios, y ellos insisten en que ese es el Dios que creó el universo, que es su Dios, es un Dios que los llama a vivir una guerra. Algunos le llaman guerra santa, otros con otros epítetos o usan otro tipo de conceptos, perdónenme, pero finalmente hacen toda clase o han hecho o están dispuestos o harán aún toda clase de actos criminales en el nombre de su Dios, privando de la vida a otras personas, comportándose como terroristas y otras múltiples metodologías que en realidad no representan al Dios verdadero que creó el universo hoy en día, sino que por el contrario profanan su nombre. Quiero aclararlo con todo respeto para todas las personas que hoy me escuchan y quienes en el futuro lleguen a escuchar esta conferencia que estamos grabando. Dios es un Dios de paz. ¿Sí? La Biblia nos enseña en Isaías capítulo 9, versículo 6. Muchos de ustedes recordarán históricamente ese texto de la Biblia porque, pues por tradiciones religiosas o por muchas otras razones, se lee o se conoce ese texto bíblico, sobre todo en la época de la Navidad, ¿no? Pero ahí nos enseña que Dios decidió enviar a un mensajero, ¿sí? Un embajador suyo. Y en este caso, el profeta lo estaba anunciando. Ese embajador venía del cielo. Era hijo de Dios. Y se vestiría de hombre. Dios lo envió a nacer en la tierra a través del vientre de una mujer. Pero en él estaría la absoluta soberanía, es lo que nos dice ese texto de la Biblia. Y sería llamado y conocido como consejero, admirable, Dios fuerte, es decir, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, era Dios mismo en la persona de su Hijo, segunda persona de la Trinidad, vestido de hombre, que nacería de una mujer para cumplir un propósito, al convertirse él mismo en el embajador del mismo Padre. Como en muchos otros textos del Antiguo Testamento vemos a los profetas hablar de parte de la persona de Dios, es decir, de la primera persona de la Trinidad, del Padre, sufriendo lo que el Hijo sufría en la tierra cuando fue vendido, cuando fue crucificado, etc. Porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son un mismo ser, son el mismo Dios. Y entonces vemos que el mismo Dios es consejero, es admirable, poderoso, es Padre eterno. Su intención es cubrir a sus hijos y mantener una comunión perpetua con ellos, y es príncipe de paz. Su principal propósito es que reine la paz. Ese es su propósito principal. No la guerra, no la violencia y ninguna otra clase de mal que van acompañados de estos, sino la paz, la paz. Así es Dios. Y entonces, también aprendemos en la Escritura, en Proverbios 12:20, que no hay ningún tipo de gozo o alegría equiparable a promover la paz, porque esa es
la esencia de Dios. Y el final de todos sus seguidores, de todos los embajadores de Dios o representantes suyos, va a ser ese. Cuando en verdad conseguimos ser promotores de la paz, sentimos que se cumple el propósito por el que hemos nacido. Entonces, es una característica tan importante como lo son todas las demás que hemos enseñado. O cuán felices son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nadie puede ser llamado hijo de Dios si no es un pacificador, una persona que se esfuerza por la paz. ¿Sí? Ahora, quiero explicar que el atributo de paz de Dios no invalida a su atributo de justicia. Es importante entender esto. De tal manera que en la historia vemos que Dios ha permitido muchas guerras entre los seres humanos. Las ha permitido, por supuesto que sí. Y en la Biblia no solo las ha permitido, sino ha intervenido de muchas formas, incluso milagrosamente para dar la victoria a su pueblo en muchas guerras. También ha enviado emisarios de guerra, específicamente, a destruir pueblos por su idolatría, pueblos que están en permanente enemistad con Dios. Lo ha hecho en la historia de la Biblia, lo podemos leer en las Escrituras, entre otras muchas acciones que no necesariamente son representativas de paz, pero que son, al final de cuentas, consecuencias de vivir en idolatría o en enemistad con Dios. Eso debe quedar muy claro. Y Dios usó todos esos eventos para sentar un precedente, mis amados hermanos. Son figuras y solo figuras, no otra cosa. Nadie ha conocido el final juicio de Dios, nadie en verdad. Son solo figuras de un juicio final que Dios advierte desde hace muchos años al ser humano que Él creó a su imagen, el ser humano que tiene capacidad de razonar, el ser humano que tiene la capacidad de ruborizarse y arrepentirse o reflexionar sobre su conducta, el ser humano que aunque tenga el corazón empedernido, sabe cuando su conducta no es correcta en su corazón que hace el mal. El ser humano que tiene la ley de Dios marcada en su corazón y que su propia conciencia le da libertad o le condena. A partir de nuestro Señor Jesucristo, vamos, el príncipe de paz enviado por el Padre como un emisario de la paz, ahora sí, ya no de guerra, sino de paz. Dios decide ponerle un punto intermedio, no un punto final, escúchenme bien, un punto intermedio a sus acciones de guerra o de juicio físico o terrenal entre los hombres. Dios decidió hacer eso. Dios ya no envía a nadie, a ningún ser humano, jamás, no lo hace después de Cristo. A nadie le da el mensaje de ve a destruir a tal pueblo o ve y hazle la guerra a tal nación, por ningún motivo. Después de Cristo, todas las guerras que ha habido entre los seres humanos se basan en el egoísmo del hombre. Absolutamente todas las guerras que ha habido en el ser humano se basan en su egoísmo, en deseos de territorio, en deseos de petróleo, en deseos de otros bienes, en orgullo y en muchas otras razones de enemistad que, insisto, son la consecuencia de haber puesto el ídolo más importante que ha existido en todos los tiempos en el centro del universo, el yo. Cuando el ser humano le rinde tributo al ídolo más grande que han hecho a lo largo de toda la historia, esas son las consecuencias: guerras, conflictos, maltratos entre unos y otros, abusos, etcétera. Pero tiene que quedar muy claro que después de Cristo, Dios jamás, nunca jamás, después de Cristo, ha dado un mensaje a ninguna persona, a ningún grupo, a ningún pueblo, a ningún país de ir a hacerle guerra a otro. Si alguien hace esto en el nombre de Dios, pues lo hace por cuenta propia y sobra la frase del nombre de Dios. Solo están profanando el nombre de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó de dónde vienen las guerras entre los hombres, por supuesto, cuando estas no fueron emisiones de Dios. ¿De dónde? De su corazón, de su propio corazón.
que está lleno de idolatría. Entonces, sí debe quedar muy claro que a pesar de que Dios ha puesto un punto intermedio en ese tipo de juicios a los hombres, no significa que no habrá un juicio final, sí lo habrá. Él nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo, que estar en enemistad con Dios traería una consecuencia muy grave. Incluso Él dice, el que conmigo no está, está contra mí. El que conmigo no cosecha, entonces destruye. Incluso nadie podría permanecer, digamos, en un punto intermedio. O sea, ni estoy con Dios ni estoy contra Dios, porque el que no es con Dios es contra Dios. Está escrito así, nuestro Señor Jesucristo lo ha enseñado preponderantemente. El ser humano que no pone a Dios en el centro de su vida está contra Dios y tiene como enemigo al mismo Dios que le creó. Pero Dios envió una embajada, a un embajador, al príncipe de paz, a su Hijo Jesucristo. Él es el embajador. Por eso leemos en Marcos capítulo 1, versículo 15, que Cristo vino a mostrarnos en su embajada las condiciones de paz. Esto es muy fácil de entender, queridos amigos. Es como cuando dos grandes naciones se van a enfrentar en una guerra. Muchas veces han leído de esto o quizá lo han visto en alguna película, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Cuando dos naciones se van a enfrentar y supongamos que una nación es mucho, pero mucho más poderosa, a los ojos de la otra infinitamente más poderosa, ¿qué sucede? Se envían hacia el centro del campo de batalla, pues representantes de las dos naciones. Y entonces la nación más grande y poderosa envía un embajador para decirles a los de la nación que son, digamos, en comparativa mucho más débiles, cuáles son sus condiciones de paz. Quieren evitar una guerra y ser destruidos en este momento en el campo de batalla. Y viene una embajada, viene por ahí un grupo de emisarios a decirle a la otra nación cuáles son sus condiciones de paz. Cumplan con esto y esto y esto, les dan las condiciones y entonces les perdonamos la vida y pueden regresar a vivir sus vidas siempre que cumplan con estas condiciones. Son las condiciones de paz. Justo eso, exactamente eso, es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar al ser humano de parte de Dios. El Dios omnipotente, que tiene un ejército, vamos, infinito, que no se puede enumerar su ejército. El Dios que creó el universo, supremo rector del mismo, envió una embajada de paz a través de su Hijo, el príncipe de paz. Y él vino y dijo, Marcos capítulo 1, versículo 15, he aquí las condiciones de paz de mi Padre. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Listo. Dejen su idolatría, significa, dejen a un lado los ídolos, los dioses paganos y su egoísmo, y comiencen a vivir como Dios manda. Y entonces habrá paz. Esas son las condiciones de paz de Dios. Ahora, Dios estableció un tiempo para que aquellos que en verdad se arrepientan y crean, se salven. Pero aquellos que rechacen la oferta de paz que nos da su Hijo, solamente están en espera de que llegue el momento de aquella guerra, del juicio final. Espero que quede muy claro en nuestros corazones ese mensaje, la emisión del mensaje. Llegó un emisario que nos da las condiciones de la paz y es Cristo. ¿Sí? Para que podamos entender con mayor claridad el alcance de la justicia de nuestro Dios, tenemos que también saber que su atributo de paz no impedirá el juicio final. Ese juicio indescriptible para los que rechacen el mensaje, las enseñanzas y el sacrificio de su Hijo representado en su glorioso Evangelio. Juan capítulo 12, versículo 48. Voy a pedir que alguno de ustedes, de quienes están por ahí en este auditorio virtual, lea en la nueva versión internacional Juan 12, 48. Yo lo leo.
Adelante. 12:48. Dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Así de simple. El que me rechaza, tiene quien lo juzgue. Hay un tiempo para aceptar las condiciones de paz que Cristo nos dio. Y si durante ese tiempo no es otro tiempo que el tiempo que tenemos vida en esta tierra, o antes de que Cristo venga, vamos, de que se cumpla su segunda venida. Ese es el tiempo que tenemos. Pero el que le rechace tiene quien le juzgue, es decir, aquel que vendrá a traer un juicio indescriptible, el Padre. Y además también representado con el Hijo, porque vino en su primera venida como un cordero a mediar entre Dios y los hombres. En su segunda venida, además de venir a encontrarse con los suyos y formar finalmente su pueblo y dejar en una convivencia perpetua a ese pueblo con Dios, también vendrá como león, como dice también la Escritura, a traer un juicio indescriptible. Y también nos enseña el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en el ardor de toda su ira, en su juicio final. Entonces, sí, por supuesto que ese atributo de paz no va a impedir un juicio final ni va a invalidar la justicia de Dios. Con todo, debe quedar muy claro que Dios insiste en promover la paz. Por eso envió una embajada, un emisario de la paz. Dios ama la paz, la promueve permanentemente a través de su evangelio y Dios ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, para que siga a través de la iglesia la promoción de la paz. Entonces, aquellos que son sus hijos, aquellos representantes de Dios, los que son luz del mundo, los que son sal de la tierra, son permanentemente promotores de la paz. Cualquier persona que diga ser un creyente o que hable de haber creído pues, en este Dios, creador del universo, Dios de paz, pero que no promueva de manera eficaz, permanente, constante, me refiero, es decir, que su forma de vivir y de relacionarse con otros no sea una permanente promoción de paz, está engañado y sirve a algún otro Dios, pero no al Dios verdadero, al Dios de paz que creó el universo. ¿Sí? Nosotros podemos ver en otros textos de la Biblia, por ejemplo en Romanos, capítulo 14, versículos 17 al 19, que en todo ese contexto que se nos refiere, habla de que un creyente que tiene cierta madurez espiritual es capaz de hacer cualquier clase de sacrificio personal de orden terrenal para lograr un buen testimonio, para lograr la paz y la mutua edificación. De hecho, el versículo 19 dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Aún hasta el sacrificio, lo dice el contexto. Así que nadie, absolutamente nadie, puede representar a Dios sin ser un eficaz promotor de la paz y del perdón de Dios. Dios promueve la paz. Sus hijos promueven la paz. Son personas que no solo están interesadas en restablecer la paz entre Dios y los hombres, que ese es, digamos, el principal objetivo con el que vivimos quienes hemos creído en Dios, ayudar a todas las personas que nos rodean a restablecer la paz con Dios. Pero no solo eso, si a ese nivel estamos dispuestos a vivir y si a ese nivel estamos dispuestos aún al sacrificio personal, ¿cuánto más? O sea, se nos facilitaría ayudar a dos simples mortales a vivir en paz, a ser mediadores de la paz, a contribuir para que cuando hay un conflicto entre dos personas, eh, con cierta inteligencia, con madurez, con paciencia, con amor,
ayudarles a ponerse de acuerdo y que haya paz. Un creyente nunca va a contribuir al conflicto. O sea, no de corazón. Su tendencia, su más grande deseo siempre es ser promotor de la paz. Ya lo dije, el objetivo final es la paz con Dios. Pero si a eso nos dedicamos, ¿cuánto más se nos va a facilitar tratar de promover la paz entre los hombres? Sí, por supuesto. Obvio, eso no significa que no vamos a defender a un débil cuando es necesario, en las mejores condiciones, sin pasar por alto todos los principios y mandamientos de Dios o de Cristo. Claro que no. No se trata de cumplir un mandamiento de Dios invalidando el otro. No se trata de hacer la voluntad de Dios en una área de nuestra vida, dejándola de hacer en otra. No, integralmente, agradando a Dios, seremos inteligentes para defender al débil. Sí, por supuesto. Pero insisto, a pesar de que a veces, también como seres humanos, porque estamos en un cuerpo mortal y tenemos vulnerabilidades y tenemos debilidades o deficiencias, a pesar de que a veces caemos en algún enojo, en alguna molestia, o nosotros mismos hemos caído en un conflicto, o quizá hemos causado un conflicto, el Espíritu de Dios en nosotros nos redarguye de tal manera que nos arrepentimos muy rápido y estamos muy avergonzados de haber causado un conflicto. Y tratamos, o sea, con esmero, con verdadero esmero, de no causar conflictos jamás. No solo eso, además tratamos de ayudar a quienes están en conflicto a salir de un conflicto y a que reine la paz. Ahora creo que sí pudiera resolver, y es oportuno y hay tiempo si lo desean. Si alguien tiene alguna duda con respecto a este atributo del pacificador, como una de las características de aquellos que representan a Dios, por favor, con toda confianza, activen su micrófono, me dicen si hay alguna duda. Buenos días, Edgar. Yo tengo una duda. Sí. El aspecto del pacificador para nosotros, también, bueno, me quedó muy claro respecto a la defensa del débil y de ser inteligentes en hacerlo. Y respecto a la defensa de la verdad, es decir, de aspectos doctrinales básicos o fundamentales de la palabra de Dios, también se tiene que tener cuidado a la hora de discutir determinadas doctrinas o determinados temas, a lo mejor. Sí, ¿Cómo mediar en ese aspecto? sí, qué buena pregunta, Israel, muy oportuna, y creo que mucha gente tiene inquietudes relativas a esto en las iglesias cristianas. Qué bueno que hiciste la pregunta. Y ahora pienso, con la pregunta que hiciste, que debió ser un elemento incluido también en mi tema, pero voy a responder a tu pregunta y espero hacerlo de manera eficaz si Dios me lo permite. La verdad es muy importante y defenderla es bíblico. Defender la verdad es bíblico. Defender el evangelio verdadero es bíblico. Pero la actitud y la forma de defenderla también es igualmente importante. La pregunta que creo que pudiera resumirlo todo sería, ¿cómo defendió el Hijo de Dios la verdad? Nosotros así debemos ser imitadores de Cristo. Nosotros debemos ser mansos y humildes, también defendiendo la verdad. Por supuesto que la vamos a defender. Por supuesto que en muchos contextos será oportuno participar, dar nuestra opinión o decir nuestros fundamentos para creer lo que creemos acerca de Dios y de la eternidad, y además del ser humano como el blanco de las misericordias de Dios, pero aún Dios mismo como el centro de todos sus propósitos. Sí, sí vamos a defender la verdad en todos esos temas, pero también por causa de
los propios escenarios, los oyentes, las personas, siempre buscaremos ser moderados con nuestra actitud, respetuosos y humildes. Además, también encontraremos muchas circunstancias bajo las cuales será mejor no dar nuestra opinión cuando darla solo represente, como la Escritura nos enseña, echar las perlas a los cerdos, que no es otra cosa que personas que no tienen deseo de escuchar nuestro razonamiento. Cuando nos queda muy claro que alguien solo está usando como excusa una discusión, pero no tiene ningún interés, sincero o verdadero, por escuchar esa opinión, pues veremos el momento oportuno de responder de una manera más resumida y mantener abierta esa puerta para un mejor momento en el que aquella persona esté dispuesta a escuchar. En otras palabras, deben reinar la prudencia y una actitud cristiana razonable, equilibrada, también para defender la verdad. Ahora sí que hay que suplicar a Dios para que nos permita discernir esas circunstancias, ¿verdad? Exacto. Es decir, cuándo es prudente. Yo creo que en el Espíritu de Dios no nos va a guiar a continuar o a iniciar un conflicto respecto a alguna controversia que pueda ocurrir en cuanto a nuestras creencias cristianas, que pues en nuestro caso tratamos de ser lo más fundamentados en la palabra. Y algunos ejemplos que recuerdo en la Biblia donde el creyente insiste en señalar los errores que existían en el judaísmo, por ejemplo, pues se hacían también con un propósito, como el caso de Esteban el mártir, que al dar su defensa respecto a las creencias que él tenía, insistió mucho con los judíos, pero a final de cuentas veo que ahí el Señor tenía un propósito y tener una discusión así sin propósito, nada más con la intención de causar una polémica o de seguir discutiendo, pues no nos va a llevar a nada. Bueno, es lo que estoy razonando respecto a un poco de este tema. No sé si sea correcto. Muy bien, bien dicho. Sí, es correcto. Bien, muy bien dicho. Por otro lado, vale la pena tener muy presente, queridos amigos, que el Espíritu de Dios también es promotor de la paz, como Dios es un Dios de paz. Y no es necesario llegar al conflicto tratando de insistir en la verdad. Sí, como dice Israel, así es. Dios nos dará sabiduría si somos sensibles a escuchar su voz. Y si lo que decimos, las verdades que enseñamos a alguien, si la motivación para ello, pues es el amor de Dios, que se extienda esa verdad por amor. Entonces, sí, seguramente vamos a evitar el conflicto con la guía de su espíritu. Bien, Padre, gracias por permitirnos compartir esta otra característica del tema que hemos estado enseñando. Gracias, Señor, por tu verdad, porque tú nos vas preparando y ensanchando nuestros corazones para guardar esas verdades y aplicarlas en la vida. Permite que tu verdad siga alcanzando cada vez más hogares en todo el mundo, más personas, más corazones. Y úsanos, Señor, síguenos usando, puliendo como hijos tuyos, como representantes de tu reino, para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén.